El debate también podría ser todo dedicado, y se gastaría un rato muy largo, a la crisis estructural del sistema. El sistema de salud colombiano avanza hacia la quiebra, el sistema de salud. Si no se corrige seriamente lo que pasa, si no se deroga, diría yo, la ley 100, vamos hacia la ruina. Primero, por un sistema de desempleo, que es lo que hay en Colombia. Este país no ofrece empleo, sino desempleo, informalidad, que no aporta, por supuesto, de manera formal a la seguridad social, por los malos manejos de las EPS y por muchos problemas, pues, que vamos a tocar a lo largo de la intervención. La Federación Médica Colombiana le acaba de enviar un derecho de petición a la Contraloría General de la República, a la doctora Sandra Morelli, diciéndole que por favor le certifique si todas estas EPS, esas que no rinden cuentas y las que hacen lo que se les da la gana, sí tienen los grados de solvencia, de liquidez suficiente para ser merecedoras de los recursos públicos. Porque es que esto está normatizado precedentemente. Aquí la plata del Estado, y estamos hablando de plata nacional, departamental y municipal, no se le puede entregar a entidades que no tienen unos márgenes de solvencia y unas posibilidades de atender las cosas. Y esto puede ser lo que está sucediendo, porque se habla de deudas del conjunto de las EPS que pueden superar los 5 billones de pesos a los prestadores de servicios de salud de todos los niveles. Y si eso se hiciera efectivo y si eso se pagara, ¿qué le terminaría sucediendo? O sea que aquí tendríamos también otro tema solo que daría para un debate bien completo. También podríamos hacer un debate larguísimo sobre las condiciones laborales del sector. Esto es una vergüenza, ministro. Esto es una vergüenza. Es decir, el trato que le dan a los médicos, a las enfermeras, a las instrumentadores, a los de las ambulancias, bueno, a toda la gente que trabaja en el sector, a los odontólogos, a todo el mundo, es un trato miserable, inaceptable como trato a un colombiano, compatriotas nuestros, que están teniendo que trabajar 2 y 3 jornadas al día para poder medio solventarse la vida. Esto es una cosa, por supuesto, que es inaceptable, y es el reino de las cooperativas de trabajo asociado, de esas que echan tantos cuentos que desmontan y no desmontan, y que la reciente reforma de la salud no desmontaron tampoco, y van y echan cuentos en Estados Unidos que las van a desmontar el doctor Angelino Garzón, el doctor Santos, y no las desmontan. Porque sin ese régimen de negreros, y cuando hablo de negreros me refiero a los viejos esclavos, sin ese régimen tampoco les funciona el negocio. Y esto, por supuesto, va en detrimento de la salud de los colombianos. Un médico mal pago, maltratado, trasnochado, fatigado, etcétera, por supuesto que probablemente no puede hacer las cosas como quisiéramos. Pero además hay un maltrato a los médicos de manera especial, porque es que esa es una profesión que, como todas, pero en esta en especial, pues tiene responsabilidad de conciencia. Entonces, tener profesionales de la salud a los que el patrón, la EPS, para ganarse unos centavos, los obliga a no recetar lo que deben recetar. Y si recetan el examen que es y el medicamento que es, lo sancionan. Y al revés, al que no receta lo que es, lo premian. Esto es un espectáculo bochornoso lo que tenemos aquí, de descomposición profunda de la vida del país. A los médicos, obligándolos a actuar mal por un lado o por el otro para satisfacer la sed de ganancia de estos negociantes de la salud. Este debate, y en esto me detengo un poco, también podría ser solo del tema de los medicamentos. Ese tema de los medicamentos es un tema de especial gravedad. Y aquí otra vez el ministro Santamaría y este gobierno del presidente Santos asume una actitud, a mi juicio, absolutamente equivocada. Me responde el ministro Santamaría y me dice: el principio general es que no existe, es que existe libertad de precios en los medicamentos. El principio general. Y es verdad, o sea, es en una situación excepcional a la que más adelante me voy a referir. Aquí lo que hay es libertinaje en los precios de los medicamentos, que cada uno haga lo que se le dé la gana. En los medicamentos del sistema, del POS y del no POS, pero aquí eso que llaman los medicamentos de bolsillo valen 3,5 billones de pesos, esos que por la mala atención todos los colombianos todos los días tenemos que pagar de nuestros bolsillos, nos los venden a los precios que se les da la gana a las transnacionales, además en medio de maniobras fraudulentas. Yo les cuento a ustedes esto. Hay básicamente 3 tipos de medicamentos en Colombia y en el mundo. Uno son los medicamentos que llaman de marca, o sea, los que tienen patentes.
porque no se les ha vencido la patente por cualquier cosa. Otros, en el otro extremo, son los medicamentos genéricos, que son idénticos a los de marca porque la molécula es la misma, pero como ya se venció la patente y hay alguna competencia, son bastante más baratos. Y las transnacionales se han inventado una cosa que yo he llamado el mercado de las falsas marcas. ¿Cuál es el mercado de las falsas marcas? Es que cogen un genérico y le meten un platal de propaganda y lo convierten en un medicamento de marca y se clavan a los pacientes con el cuento del que el medicamento que les están vendiendo es distinto, cuando es el mismo medicamento genérico que le valdría bastante menos. Les doy ejemplos de diferencias de precios para que ustedes se aterren. Colombia es uno de los países del mundo que mayores diferencias tiene entre los medicamentos de marca y los genéricos, y repito, en el caso en que hay genérico sustitutivo de marca, la sustitución es perfecta, aun cuando las transnacionales mientan y digan otra cosa, porque si lo que hay es un falso genérico, pues que los metan a la cárcel, y ese es un problema diferente, pero que no nos vengan con cuentos que ya bastante entendemos de qué se está hablando. Miren ustedes, la norma en Colombia, el promedio, medicamentos de marca versus genéricos, 20 veces más. De falsa marca versus genéricos, 6.2 veces más. De falsa marca, 6 veces más. Les doy este dato con respecto a la ciprofloxacina de 500 miligramos. Es ese producto el más costoso en el mundo, en Colombia. En Colombia es el más costoso del mundo, es $25 más caro que en Estados Unidos, es 2 veces más caro que en Suiza. Y como esto podría darles más ejemplos, les voy a dar otros. El rituximab, cifras certificadas por los especialistas. En Colombia, corrientemente, antes de algunas medidas, $3.500, en Chile $2.000, $3.500 contra $2.000. Precio máximo de recobro, ahora que el ministerio le puso algún controlito, $2.500, sigue siendo $500 más caro que en Chile. El trastuzumab en Colombia, antes de ciertas medidas, $4.000, en Costa Rica $1.800, en Chile $2.600. Precio máximo de recobro, $3.000, o sea, todavía bastante más caro que en estos países que les acabo de citar. Hay un caso que es bien llamativo, porque el ministerio, después de tantas presiones de la Federación Médica, etcétera, algún control ha establecido bien bajo. Hay ciertos controles solo para el recobro del Fosiga. Solo para el recobro del Fosiga hay control sobre 817 medicamentos de 15.000. O sea, como dice el ministro, lo que predomina es el libertinaje de los precios, o la libertad de precios que él llama. El caso del Caletra de Abbott, que es un medicamento de estos, en Colombia vale el triple que en Brasil. El triple, vendido por el mismo laboratorio. Y aquí entonces le pusieron por fin un precio de referencia. Se pasaron 10 meses antes de que el laboratorio se dignara aceptar lo que había determinado el gobierno nacional. El caso de los antihemofílicos. Vemos otro caso. Frente a precios reportados por todas las organizaciones internacionales de antihemofílicos y con promedios de países como Austria, Canadá, Grecia, Filipinas, Estados Unidos. En el caso de uno de estos medicamentos antihemofílicos, el factor 7A recombinante, dependiendo de las concentraciones, tiene precios diferentes. El precio internacional del de 60 KUI, 2.800.000 pesos. El de la resolución, que supuestamente lo controla ministro, 7.400.000. El de 120 de concentración internacional, 5.600.000. El de la resolución, que supuestamente lo controla, 14 millones. El de 240, el precio internacional 11 millones, el de la resolución que supuestamente lo controla 29 millones. Estoy dando cifras redondas para facilitar las cosas. Y así podría seguir dando datos al respecto. Pero ¿saben qué es lo más grave de esto? Es que esto que está sucediendo es una imposición del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Usted también lo sabe, ministro.
Esto está en la negociación, pero es que el tratado no ha entrado en vigencia. El tratado prohíbe los controles a los precios de los medicamentos. Y por eso no utilizan las importaciones paralelas, que es una cosa que podría hacerse para bajar los precios de los medicamentos y que está admitida por la propia Organización Mundial de la Salud y por la propia Organización Mundial del Comercio. Yo poseo en mis archivos una carta en esos días de la presidenta, creo que era mujer, de AFIDRO, que es la agremiación de los laboratorios extranjeros de medicamentos, dirigida al ministro Jorge Humberto Botero. Un día que Jorge Humberto Botero intentó poner algún control de precios a los medicamentos, AFIDRO le dijo al ministro: si se atreve a hacerlo, podemos ponerle una demanda por TLC por expropiación indirecta de los recursos y de los negocios de estas transnacionales. Aquí tenemos entonces un problema de una gravedad inaudita, porque aun cuando lo voy a repetir más adelante, se trata de que la gente aquí se muere porque no tiene accesos a estos medicamentos o porque la plata de la salud se termina gastando en medicamentos que se podrían conseguir a otros precios. Se dice a favor del sistema de salud, se habla de los cubrimientos, pero suelen olvidar que los cubrimientos formales son bien distintos a los cubrimientos reales. Es decir, aquí cuando la gente pierde el empleo, pierde el cubrimiento. Entonces puede aparecer en general afiliado a una APS, pero si ha perdido el empleo, pierde los derechos. Pero además hay otras formas para impedir que la gente acceda al sistema, o que impiden que la gente acceda al sistema. Las cuotas moderadoras, los copagos. Las citas cortas es una manera de afectarlas, o tardías de los especialistas. Fórmulas que no se entregan completas. Prohibiciones a los médicos, las localizaciones de las IPS, por ejemplo aquí en Bogotá, se concentran en el norte y la gente vive en el sur, y eso se vuelve una barrera de acceso para que los colombianos puedan entrar a la salud. Si hay algo escandaloso en el sistema de salud colombiano es que todavía tengamos un sistema que, aun cuando está sufriendo modificaciones todavía hoy, para muchos colombianos, del régimen contributivo, su derecho en salud sea del orden del 60% del régimen contributivo. Y en el caso de los subsidios parciales, por ahí el 40%. Esta es una especie de aberración del sistema de salud. O sea, que hay unos colombianos que se mueren de males que otros colombianos no se mueren porque el sistema no los atiende como debería ser. Y si esto no es peor, es por las tutelas. Digamos que aquí la Corte Constitucional ha logrado mejorar en partes este desastre del que estamos hablando en lo que tiene que ver con la atención en salud a punta de tutela, solo que nos pasaron dos cosas. Primero, hay un trámite al gobierno del presidente Santos, la ley de la sostenibilidad fiscal, que es dicho por los propios tecnócratas neoliberales para golpear la tutela en lo que tiene que ver con derechos sociales. Y una cosa a la que vamos a referirnos en el resto de la intervención, y es que el POS o el no POS, mejor, creado por la tutela, terminó convirtiéndose en una fuente de corrupción descomunal en el país, cosa pues que por supuesto está generando daños inmensos. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto, compatriotas y senadores? Hablamos de plata y de negocios y de economía, y alguien podría pensar que es que nos olvidamos del punto principal, que es la salud de la gente. No nos olvidamos del punto principal, que es la salud de la gente. Es que todo esto que tiene que ver con la plata tiene que ver con la salud de la gente. Es que cuando alguien se roba una plata, es menos salud para los colombianos. Cuando a un médico se le maltrata, es menos calidad de la salud a los colombianos. Cuando a un medicamento le ponen un precio que no se corresponde con lo que debería ser, es menos salud para los colombianos. Cuando los recursos se malbaratan, es menos salud también para los colombianos. Luego, este es un debate sobre la vida de la gente. Es sobre la vida de la gente sobre lo que estamos hablando. Y en ese sentido, este es, digamos, el peor desastre que tenemos.